La enfermedad de Alzheimer ocurre décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Es decir, podríamos decir que una persona normal, en su sano juicio, podría tener cerebralmente Alzheimer sin saberlo. Entonces, claro, cuando ya la persona empieza a tener un cierto deterioro cognitivo, digamos que el daño cerebral es muy profundo, es irreversible. Entonces, de ahí la importancia de la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer y de ahí la importancia de hacerlo, esa detección temprana, en las fases presintomáticas de la enfermedad. Si fuéramos capaces de tener biomarcadores específicos y selectivos de la enfermedad de Alzheimer cuando todavía las personas no tienen síntomas, podríamos ser más capaces aún de cambiar la trayectoria de ese envejecimiento y continuar durante más años con un envejecimiento normal, porque simplemente consistiría en cambiar determinados hábitos de vida, que tienen que ver con lo que todos conocemos: la alimentación, la actividad física, la calidad de sueño, la actividad social. Otras pruebas que nos permiten saber si tienen patología de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, como un PET de amiloide, esa prueba es muy costosa. O sea, un PET de amiloide cuesta 1.500 euros. O sea, no es viable extender eso a la población general y sobre todo si no tienes síntomas. Entonces tienes que buscar algo que puedas tomar en un fluido biológico muy accesible, sangre o saliva, y que refleje lo mismo que está reflejando el PET de amiloide. Lo que pretendemos detectar son determinadas partículas que liberan cualquier tipo de célula del organismo, que se llaman exosomas o también vesículas extracelulares. Esas partículas llegan a la sangre, pero podrían ser de cualquier órgano, también del cerebro. Entonces, en este proyecto lo que pretendemos aislar son aquellas que vienen exactamente del cerebro, para romperlas y ver exactamente la composición de esos exosomas. Y esa composición es exactamente la que tendría que estar ocurriendo en el cerebro y que está anunciando una enfermedad, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. En relación con la zona transfronteriza entre España y Portugal, que a mí me parece importante es el envejecimiento de la población que hay en esa zona. Y ahí yo creo que se podrían hacer estudios muy interesantes, porque no solamente hay más gente mayor en esa zona, sino hay más gente mayor que envejece bien.